Hola a todos, hoy os traigo el vídeo, mi top 39 de Eurovisión 2021. Quiero decir, antes de empezar, que es mi top personal, es decir, las canciones que más me gustan en base a mis gustos y mi criterio, que mi criterio se basa en voz, letra, música y producción. ¿Vale? Yo así es como evalúo a las canciones, que tengan una buena letra, una voz que me mueva o que me transmita y una producción, evidentemente, que me enganche. Así que recalco, es mi top personal, no lo que creo que va a pasar. Dicho esto, ¡vamos allá! Número 39, Georgia. La letra que tiene la canción es preciosa, pero es que la melodía es plana durante toda la canción. Solo mejora justo al final, que es cuando rompe tanto la voz como la melodía. Pero esos 20 segundos es muy poco tiempo que no salva la canción. No creo que vaya a pasar a la final, aunque tengo la sensación de que va a mejorar en directo. Número 38, Polonia. Con Polonia tengo el mismo problema que con Georgia. A ver, la canción de Polonia tiene un sonido super cool, 80s, que está muy de moda ahora, Blinding Lights, Miley Cyrus, etc. Pero es que el estribillo es plano, que encima además me recuerda a canciones de Disney Channel. Cosa que no es negativa, porque a mí, por ejemplo, me encantan, pero no han sabido potenciar la canción. De hecho, además, no tiene mala nota porque la tengo puesto con un 6,5. Ya lo he dicho, este año hay mucho nivel y aunque estén en posiciones bajas, no tengo mala nota. Fíjate, número 38, un 6,5. Número 37, Alemania. Mira, para mí, Jendrik tiene un potencial tremendo como cantante. Tiene voz, tiene carisma, pero es que esta canción no es la correcta. Tiene una letra preciosa con un mensaje muy positivo, pero con tanta parafernalia que hace en el videoclip y que lo va a hacer en directo, la canción pierde. Fijaros en la versión en acústica que sale al final del videoclip. Ahí sí que transmite. Si hubiera llevado esa versión en acústico, la cosa cambiaría, pero lamentablemente creo que no van a quedar nada bien. Número 36, Holanda. Otra vez, el mismo problema. Mira, tiene unas estrofas súper potentes, unos coros también potentes, los ritmos brasileños que te atrapan, que te hacen mover, pero sin embargo el estribillo también plano y no te termina de atrapar. Y su voz también mola mucho, qué rabia. Número 35, Estonia. Mira, Estonia ni ha mejorado ni ha empeorado. Trae el mismo nivel que el año pasado. Es una canción que a rasgos generales está bien, tanto a nivel de voz, producción y letra, pero para mí le falta un poco más de garra cuando la canta en directo. Va a estar ahí para clasificarse a la final. Está en la semifinal 2. Seguramente no pasará y me da mucha rabia. Qué pena. Número 34, Portugal. Vamos a ver, Portugal, esta canción es voz. Es solo voz. Es una pena que la producción no acompañe a la voz del cantante. Para mí le falla la producción. Me gustaría que fuese igual de potente que la voz de él. Creo que no va a pasar a la final. Número 33, República Checa. Pues mira, esta canción tiene una base súper potente que te atrapa y además él tiene carisma y creo que puede hacer una actuación muy divertida y gracias a la actuación seguramente se clasifique a la final. Número 32, España. Pues a ver, es una canción muy bonita, él canta muy bien, la letra es preciosa, pero creo que la canción no es competitiva y encima tiene el problema de que dos de las grandes favoritas para ganar son baladas que son Suiza y Francia y se lo comen, entonces esta balada va a pasar desapercibida. Una pena. 31, Macedonia. Vale, va a hacer una actuación espectacular gracias a su voz. Además, la canción tiene toques de musical y de película Disney, pero está en la semifinal 1, así que lamentablemente va a pasar desapercibida y no se va a clasificar a la final. Número 30, Moldavia. Vale, para mí los estribillos instrumentales están desfasados y además no me pega nada esas estrofas de pop tan divas de los 2000 con ese estribillo instrumental con el rollo oriental. Está en la semifinal 2, probablemente se clasifique, pero cuidadito porque Dinamarca y Albania podrían dar la sorpresa y se puede quedar en semis. Y vamos con Austria.
Vale, tiene la estructura de toda balada, es decir, empieza muy flojo y va subiendo hasta que acaba con un estribillo muy potente tanto a nivel de voz como de producción. En términos generales me parece una muy buena canción y además que tiene un mensaje de superación precioso. Está en la semifinal 2, pero aún así creo que se va a quedar a las puertas de clasificarse. Albania, el instrumental es una pasada y además la canción suena a telenovela totalmente. Está en la semifinal 2 y creo que se va a quedar totalmente a las puertas de clasificarse. Si no se clasifica, creo que se va a quedar en la posición número 11. Dinamarca, esta canción no es que tenga toques de los 80, es que es Eurovisión de los 80s total, es súper nostálgica y puede llevarse muchos votos por eso. Además, cuidadito, porque está en la semifinal 2 donde participan tanto Islandia como Finlandia, dos países nórdicos, y por ahí se puede llevar puntos. Cuidado que puede dar la sorpresa y clasificarse para la final. Bien, vamos con el número 26, Reino Unido. ¡Bien! ¡Bravo, Reino Unido! Por fin enviáis una canción buena y competitiva para Eurovisión. El problema es que este año hay tanto nivel que, como esta canción es tan comercial pero tan típica, creo que finalmente no va a quedar bien. Y es una pena porque habéis enviado algo bueno. Pero como es tan típica y tan comercial y no sorprende, creo que no va a quedar tan bien como esperáis. Una pena. Número 25. Rusia. Vale, la canción tiene ritmazo, la cantante es súper carismática y además yo he recibido muchos comentarios en ruso diciéndome que me gusta la canción porque no entiendo lo que dice la letra. Vale, la letra habla sobre los derechos de las mujeres rusas y es una letra reivindicativa y me encanta. Así que ojalá pase a la final para enviar ese mensaje a Rusia. Pero está en la semifinal 1 y la cosa está muy difícil. ¡Ah, qué rabia! ¡Loco! Vale, Serbia. Es una canción divertida y te tarda, pero me da miedo el directo. Pero como están en la segunda semifinal, van a pasar sin problemas a la final. 23. Ucrania. Vale, la base es una pasada. El instrumental es tremendo. Lo mejor es la flauta. Pero a mí me gustaba más la primera versión. Melódicamente hablando, creo que la primera versión era mejor, pero por derechos tuvieron que cambiarla. Vale, para mucha gente ha mejorado con esta segunda versión porque no tiene una base tan chunda, pero fíjate que para mí ese chunda la hacía destacar y potenciaba. Ahora incluso llego a dudar que pasen a la final. ¡Oh! Sí, porque están en la primera semifinal y hay tanto nivel que no sé yo qué va a pasar. Vale, 22, Azerbaiyán. Mira, como está inspirada en dos personajes históricos que son Matahari y Cleopatra, me esperaba más de la letra. Aún así, la producción me parece buenísima y que da mucho juego para hacer una puesta en escena y poder destacar sobre las otras canciones de baile. 21, Letonia. Vamos a ver. Lo que destaca de esta canción es la voz de ella. Lo único que tiene que hacer es controlar muy bien su voz para poder cantar y bailar a la vez. Si lo hace y logra una super actuación, la van a acribillar a votos el jurado. Islandia. Vale, el año pasado este grupo traía una de las 4 canciones que aspiraban a ganar Eurovisión 2020. Este año han sido fieles a sí mismos, han traído un instrumental maravilloso rollo años 60 y años 70 que les va a traer muchos votos, sobre todo de la gente mayor, porque a veces nos olvidamos que la gente mayor también ve este festival, pero esta canción no va a luchar a ganar como la del año pasado. ¡Qué pena! Pero si quedan entre los 10 primeros, eso va a ser gracias a la canción del año pasado, porque mucha gente les va a votar por esa canción. Hay que tener eso muy en cuenta. Van a pasar a la final sí o sí. 19, Eslovenia. A ver, la canción es impecable. Ella es una reina, tiene un voz. Lo bueno que tiene es que como es una balada y compite en la primera semifinal, solo hay 2 baladas, la de Macedonia y la de ella. Podríamos incluir incluso la de Noruega, y eso la puede hacer destacar. Pero es que en la semifinal 1 están todas las favoritas, todas las gordas. Por lo tanto, creo que por muy bien que cante, se va a quedar en la semifinal y no va a llegar a la final. ¡Oh! Recuerdo que este es mi top
personal, no lo que creo que va a pasar en Eurovisión. Dicho esto, vamos con el número 18, San Marino. Vale, es una canción que tiene un ritmazo y unos sonidos étnicos y exóticos muy guay, pero las verdaderas posibilidades de esta canción se van a ver en el directo, que es donde vamos a saber si se marca un juego o no. 17. Lituania. Vale, el año pasado Lituania aspiraba a ganar Eurovisión 2020. Entonces, en la canción de este año han traído los elementos que gustaron en la del año pasado, es decir, el baile. Pero esta canción no es igual de buena que la del año pasado y no aspira a ganar. Aún así, al igual que con Islandia, sí que van a recibir muchos votos por la fanbase que consiguieron gracias a la canción del año pasado. 16. Bélgica. Vale, ¿qué mejora con respecto al año pasado? Esta canción tiene una letra que cuenta una historia, por fin una letra buena, una producción magnífica, y que creo que va a destacar en la primera semifinal, la semifinal más dura y competitiva, porque es la única canción que hay de su género y por eso sé que va a destacar y se va a clasificar a la final. Vale, 15. Australia. Mira, esta canción es un temazo que tiene unos cambios brutales que pueden hacerla destacar. El único problema es el directo. Ella tiene que controlar muy bien su voz, porque esta canción es muy difícil vocalmente hablando, tiene muchos cambios de tonalidades, entonces tiene que controlarla muy bien para que pueda destacar y petarlo en directo. Si la clava en directo, cuidado que puede ser la sorpresa. Si no, me da que se va a quedar en semifinales porque está en la primera semifinal, que es muy complicada. Pero recalco, como consigue hacer una super actuación, Dark Horse. 14. Israel. Mira, yo la tenía en mi bottom 5 y ya ha subido hasta el puesto 14. Menudo revamp. Ahora sí que sí. La canción ahora tiene rollazo, la atrapa, ella lo da todo, se luce vocalmente, baila, es una diva. Ahora sí que sí. Ha pasado de seguramente no clasificarse a la final a ser una clara candidata a ir a la final. Buenísimo, Israel, brutal el revamp y no puedo esperar a escuchar ese whistle en directo. 13. Noruega. A ver, Noruega es una canción preciosa, totalmente radiable, que puede triunfar. Lo que me da rabia es que está en la primera semifinal, lo que significa que hay muchísima competencia y que probablemente no pase a la final. Si llega a estar en la segunda semifinal, pasaba seguro, pero es un temazo, una letra preciosa y un tema súper radiante. 12. Irlanda. Vale, esta canción es súper pegadiza, súper energética. El único problema es que su voz en directo tiene que estar a la altura de esa producción tan energética, porque si no la canción va a perder, va a bajar el nivel y me da cosa de que no se va a clasificar a la final, porque es la típica canción que nos gusta a todo el mundo. Pero claro, todo el mundo piensa que otra persona le votará, al final nadie le vota y no se clasifica. Cuidado, porque encima está en la primera semifinal. Número 11, Bulgaria. Es una canción que tiene unos elementos muy emotivos con los que puede conquistarnos con el directo. Además, es una canción muy comercial del corte de Lana del Rey, pero que creo que no va a cumplir las expectativas y no va a luchar por la victoria. Aún así, sé que se va a marcar un top 10, pero recalco, no creo que vaya a competir para ganar. Bien, ya hemos llegado a mi top 10. Número 10. Croacia. Para mí, Croacia es el Dark Horse del año. ¿Por qué? Porque es un hit. Esta canción, la base te atrapa. Ella sabe cantar y bailar a la vez. Viene a por todas. La gente no la está teniendo en cuenta y cuando la escuchen se van a quedar con la melodía. Y estas son las canciones por las que la gente vota, las que recuerdas. Es el Dark Horse. Quedaros con lo que estoy diciendo. Número 9. Rumanía. Esta canción tiene todos los elementos para arrasar en Eurovisión. 1. Ella tiene el factor X. Tiene la imagen de pop star del momento, Dua Lipa, Camila Cabello, Billie Eilish, etc. 2.
su voz. En la versión en estudio, esta canción, la voz suena súper retocada. Aquí va a cantar con su voz, por lo tanto la canción va a mejorar mucho más. Y 3, esta canción es tremendamente comercial y moderna. Por lo tanto, tiene todos los elementos para arrasar. Cuidado con Rumanía, es el verdadero Dark Horse del año. Número 8, Chipre. Es otro hit. Solo falta ver el directo. Mira, todas estas canciones de baile, Malta, Chipre, Croacia, al final se va a llevar la palma la que mejor directo haga y sorprenda. Es un winner alert. Tiene también, al igual que Croacia, todos los elementos para gustar la canción porque es pegadiza, la producción es muy buena, engancha. Esta canción tiene esos toques modernos, latinos, lo tiene todo. Suiza, vale, Suiza es la gran favorita para ganar Eurovisión 2021. Yo la tengo en el número 7, que no está nada mal. Yo prefería la canción del año pasado porque esa canción me contaba la historia. Esta canción, la producción es mucho mejor, pero no me transmite tanto. Pero sé que en directo va a mejorar muchísimo y el agudo es maravilloso. Sé que va a quedar entre los 3 primeros, pero no la veo ganando. Luego digo cuál. 6. Malta. Malta ahora mismo es la primera en casas de apuestas. Esta canción es de ganadora. Y no lo digo por la canción en sí, lo digo por ella. Porque a mí la canción es mi top personal y la he puesto en el número 6 porque no me gustan los estribillos instrumentales y creo que pierde. Pero sé que esta chica, cuando la cante en directo, su voz lo va a petar. Tiene garra, presencia escénica y vozarrón. Y esos elementos, tanto el jurado como el televoto, los van a votar. Aspira a ganar. Top 3 mínimo. 5. Suecia. Mira, esta canción no solo transmite paz y libertad, tiene un mensaje muy poderoso y muy significativo y a la gente le va a llegar ese mensaje de libertad. De hecho, ya arrasó en Suecia en el televoto y estoy seguro que va a pasar lo mismo en Eurovisión. Además, la iluminación y realización es preciosa, está súper currado. No solo va a ser top 10, puede sorprender y ser top 5. 4. Finlandia. Vale, Finlandia fue un winner alert para mí. Me da rabia porque al final este año es tan bueno que han ido poco a poco pasando desapercibidos, pero tanto la canción como la actuación es para ganar. Esto es nivel de ganar. Lamentablemente creo que simplemente van a ser top 10, pero esto es nivel de ganadores. 3. Grecia. Vale, esta canción es una canción súper moderna que perfectamente podría cantar Dua Lipa. Además, a la producción le han metido unos toques épicos que tú lo escuchas y automáticamente piensas en Grecia. Muy bien, no han metido los típicos sonidos griegos, sino que han aprovechado un tema dance y le han metido esa producción épica para hacernos ver que estamos en Grecia. Muy guay por esa parte. Solo me falta ver el directo, porque esta canción es muy buena. Y si ella se marca un directo a la altura, ojito, ojito. Vale, número 2. Para mí, esta canción es la que va a ganar Eurovisión 2021. Pero hay una canción que es la que está en mi top 1, que es la que más me gusta. Pero, vamos allá. Francia. ¿Por qué creo que Francia va a ganar Eurovisión 2021? Porque la actuación que hizo Bárbara en su país es una actuación de ganar. La iluminación, la realización, la interpretación, cómo transmite, es perfecto. Es actuación de ganadora, es todo perfecto. Y como repita esa actuación en Eurovisión, mira, no solo la veo ganando el voto del jurado, sino que la veo entre los 3 primeros en el televoto. Hay que recordar que Yamala, Ucrania 2016, ganó porque quedó segunda en jurado y segunda en televoto. Y creo que va a pasar lo mismo con Francia. Va a ganar el jurado y seguramente en el televoto esté entre los 3 primeros y a lo mejor sí, imaginaros que Malta gana el televoto pero ha quedado cuarta en el jurado, gana Francia. Y nos vamos a mi top 1. ¡Ah! Es mi canción favorita, me encanta, Italia, es brutal, el rock en italiano suena genial. Sé que van a arrasar en el televoto, estoy seguro que en el televoto van a ser top 5, pero como siempre los jurados seguro que la van a votar mal, porque ya pasó con Il Volo, que ganó el televoto y luego en el jurado quedaron mal y no ganaron Eurovisión. Lamentablemente creo que va a pasar lo mismo, pero es
un temazo, aún así pueden dar la sorpresa y... ¡oh! Me encanta. Y bueno, y hasta aquí mi top. Recuerdo, es mi top personal, no lo que creo que va a pasar. Y ya está. Decidme en comentarios si opináis lo mismo que yo. Y próximamente subiré vídeos dedicados especialmente a cada semifinal y un vídeo diciendo los países que tienen posibilidades para ganar. Así que nos vemos en los siguientes vídeos. Un besazo. Hasta luego.